Apreciables hermanos y amigos del grupo Dedicados en la Palabra, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo, que esté en cada uno de vosotros. Les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Hoy tengo el privilegio de compartir una hermosa palabra de nuestro Dios para cada uno de nosotros, sea para edificación nuestra. Mis amados hermanos, tenemos un hermoso estudio para este día, 10 de enero del 2025. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. 10ª semana, y su tema, el último viaje de Pablo y su última predicación como prisionero hacia Roma. Y el tema que corresponde para este día, comienza el viaje providencial de Pablo, el engaño de los hombres y la providencia de Dios. Mis amados hermanos, antes de comenzar este estudio de la palabra de nuestro Dios, quiero que me acompañen a hacer una corta oración. Bendito y eterno Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, ante tu presencia, con un corazón agradecido, lleno de reconocimiento de tu poder y de tu misericordia. Esa misericordia que es grande, poderosa. Gracias, Señor. Venimos también, Padre Santo, suplicándole que nos perdone. Perdona todo error, toda equivocación, Padre Santo. Perdona todos nuestros pecados. Y que podamos hallar gracia delante de tu presencia. Padre amado, en esta hora, Señor, le pedimos, o te pido, Padre amado, que tú nos llenes de ese poder de tu Santo Espíritu para poder edificarnos en tu santa palabra. Ayúdanos, Padre bendito, y ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros. Y que esta tu palabra, Señor, sea bendecida desde un principio hasta un final. Y que todo lo que se va a estudiar en este tema sea para nuestra edificación. Gracias, Padre amado, por tu grande amor. Que nos edifique, que edifique nuestra alma, que conforte nuestros corazones. Gracias te damos, Señor eterno, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos edificados en la palabra, bendice a cada oyente. Ayúdanos, bendito Dios, y que puedan tener oído atento a escuchar tu palabra. Gracias, Señor eterno. Favores que le agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, vamos a estudiar Hechos, capítulo 23, del verso 12 al 35. Voy a darle lectura a 6 versículos, que nos dice, Hechos 23, verso 12, hasta el 17, le vamos a leer. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerí al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta cerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darles. Lo vamos a dejar hasta estos versículos porque según el tema vamos indagando, vamos leyendo y vamos viendo cada versículo.
Nos dice 40 hombres hacen juramento para acorralar y matar a Pablo, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Los tiempos de Pablo y Jesús había un grupo secreto de asesinos judíos, los cuales acechaban a los romanos y a sus apoyos. Ellos utilizaban las dagas de este modo, las escondían fácilmente y apuñalaban a soldados romanos. Mientras caminaban, al parecer, este tipo de asesinos acechaban a Pablo. Ellos eran tan celosos que habían hecho un juramento de no comer o beber hasta que Pablo muriera. Ese era un compromiso muy profundo. A estos hombres no les faltaba compromiso o celo. No era acorde con el conocimiento. Romanos 10:2. El celo y la devoción por sus intereses nunca probó que alguien esté bien delante de Dios. Requería el tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar, cosa más cierta acerca de él. Los asesinos querían que los principales sacerdotes y los ancianos mintieran al tribuno romano, pretendiendo querer encontrarse con Pablo. Su mentira era un pecado y los hombres que debían estar comprometidos con la ley de Dios parecían estar contentos al pecar contra él. Ellos tenían celos, pero aún estaban dispuestos a mentir y pecar para cumplir sus supuestas metas piadosas. El verso 16-23, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, no fue accidente que esto pasara. Dios debía proteger a Pablo, porque Jesús prometió que él iría a Roma a testificar de él. Verso 11. Pablo el prisionero, y Pablo no había cometido ningún crimen. Aún así estaba preso, puesto que el tribuno romano sospechaba que Pablo fuera un tipo de caudillo. Pablo debía estar bajo custodia hasta que los hechos del caso fueran descubiertos. 23 y 24. Pablo escapa a Cesarea con una escolta militar y una corta refiriéndose a él con el gobernador provincial, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 7 jinetes y 200 lanceros, para que fueren hasta Cesarea, y que preparasen cabalgadura en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo. A Félix, el gobernador, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, 470 soldados romanos, bien entrenados. Escoltarían a Pablo afuera de Jerusalén. Era como si Dios quisiera exagerar su fidelidad hacia Pablo y mostrarle más allá de la duda de que la promesa de Jesús era cierta, y que preparasen cabalgadura en que, poniendo a Pablo, le llevasen salvo a Félix, el gobernador. No solo escapó Pablo de Jerusalén vivo, lo hizo cabalgando. De hecho, varias cabalgaduras estaban disponibles para Pablo. Versos 25 al 30. La carta de Lisias a Félix. En su carta, Lisia implica que supo de la ciudadanía de Pablo, pero no le mencionó de cómo Pablo había sido atado 2 veces, ni que había sido flagelado a causa del interrogatorio.
pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Para Lucas, esta era la línea principal de la carta, era de pensarse que los oficiales romanos revisaran el libro de los hechos antes de la audiencia, ante César. Aquí Lucas muestra cómo otros oficiales romanos sentencian a Pablo como no culpable. Uno de los motivos principales de Lucas de escribir sus historias era para mostrar que no había hecho en las supervisiones no solo traídas en contra de Pablo, sino contra cristianos en general. Esos competentes e imparciales jueces habían repetidamente confirmado la inocencia del movimiento cristiano y de los misioneros cristianos con respecto a la ley romana, versos 31 y 33. Pablo llega a Cesarea y tomando a Pablo, le llevaron de noche a Antipatris. Los 200 soldados únicamente llegaron a Antipatris, porque la parte más peligrosa del camino llegaba hasta allí, hasta Antipatris. Unas 25 millas, el campo era peligroso y poblado por judíos. Después de allí, el campo estaba abierto y plano, poco común para una embolsa, o sea, una emboscada, y en gran manera poblado por gentiles. Pablo logró salir de Jerusalén a Cesarea. En la costa, el complot de los 40 asesinos falló. Algunos se preguntan si los hombres que hicieron el juramento de no comer y beber murieron debido a que fallaron en su misión de matar a Pablo. Probablemente este no era el caso. Los rabinos de la antigüedad permitían quebrantar 4 tipos de juramento. Juramento de incitación, juramento de exageración, juramento hechos en error y juramentos que no se podían cumplir por restricciones, exclusiones permitidas para cualquier tipo de contingencias. Pablo espera el juicio en Cesarea y habiendo entendido que era de Cilicia, quizás Félix respondería o esperaba que Pablo viniera de algún otro lugar para que otro escuchara su caso. Aparentemente, al saber que era de Cilicia, significaba que Félix era el responsable de escuchar y decidir su caso. Y dice, te oiré cuando vengan tus acusadores. Esta sería la primera oportunidad de Pablo para hablar a alguien de este nivel de autoridad, el gobernador. Este era el inicio, el cumplimiento de la promesa hecha a Pablo algunos años atrás, que él llevaría el nombre de Jesús ante reyes y sacerdotes. Hechos 9:15. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Esto dio comienzo a 2 años de confinamiento de Pablo en Cesarea. Después de eso, él pasó al menos 2 años en Roma. Al juntar el tiempo de los viajes, los siguientes 5 años de la vida de Pablo los envió bajo la custodia de Roma. Este era un contraste a los años previos de viajes espontáneos y largos. Pablo vivió muchos años con gran libertad y tuvo que confiar en las promesas de Dios a través de esos años, pero aún tenía
que confiar en las promesas de Jesús en sus años de poca libertad. Y el saber que Dios puede trabajar de una manera poderosa a pesar de las circunstancias difíciles, Pablo necesitaba recibir la promesa de Jesús, las promesas de hace años y las promesas hechas recientemente. Él recibiría con fe, dejando esas promesas hicieran la diferencia en lo que sentía y pensaba. Todo creyente debe pensar lo mismo. Pablo es un ejemplo para toda una lucha constante de sufrir por alcanzar las promesas de nuestro Dios. Pablo debía dar testimonio en Roma y a través de atravesaría Dios pondría en movimiento los acontecimientos humanos para que Él pueda llegar y testificar, y nos deja lecciones mediante la aparición de Él en el Sanedrín, el tribunal supremo y cuerpo de los judíos. 1. La conspiración, algunos hombres se engañaban a sí mismos, versos 12 a 15. 2. Se descubre la conspiración. Dios usó a un muchacho para revelar la obra de las tinieblas, versos 16 y 22. La conspiración falló. Dios usa la honradez y la justicia de los hombres para lograr que prevalezca su propósito, versos 23 y 24. La carta de Félix, la ignorancia del mundo sobre la verdad espiritual, versos 25 al 31. 5. El providencial envío a Félix. Los hombres grandes estaban preparados para enfrentar a alguien que quiere testificar contra ellos, versos 32 y 35. Cuán a menudo los hombres piensan que su pecado es aceptable ante Dios y que Él comprende, Él conoce el vacío, la soledad del corazón humano. Por lo tanto, Él comprende el pecado, pero nunca lo acepta o nunca lo aceptará. Pablo era un hombre de Dios, un hombre escogido para que anunciase el mensaje de salvación, tanto para judíos como para gentiles. Un hombre que estaba proclamando el mensaje de salvación, pero a muchos hombres no les agradaba el mensaje y no deseaban escucharlo, así que planearon un complot para deshacerse de Pablo. Miremos 5 puntos. Número 1. Los hombres se comprometieron bajo maldición ante Dios. La maldición era lo que se pudiera llamar maldición religiosa. Era anatema. Ellos se consagraban a sí mismos a Dios. No comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Ellos pensaban que agradaban a Dios al liberarse de Pablo, pero que tan engañados estaban. Pablo era un escogido de Dios. Pablo era un elemento valioso y Dios no lo iba a permitir, no lo iba ni siquiera a abandonar, que le quitaran la vida también. Ellos estaban engañados, que pensaban que Pablo era un hombre malvado y que el pecado de ellos era aceptable ante Dios, que Dios lo comprende y que aún se complacía con sus conductas. La mayoría de hombres piensan que sus pecados es aceptable ante Dios y por eso siguen en sus concupiscencias, siguen en el mal. No hay un cambio, siguen engañándose a sí mismos. Algunos ocasionando daños, menospreciando e hiriendo a algunos líderes o al pastor de su iglesia, ocasionándoles un daño o daños serios, problemas, y piensan que está
están actuando correctamente, cuando realmente están asfixiando a la iglesia. Que nos dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Punto 2. Se comprometieron unos con otros en una maldición. El que planea el mal arrastra a otros al pecado. Realmente hubo otros 40 involucrados en el complot contra Pablo. Hay serias advertencias en las Escrituras para los que guían a otros a pecar. Como dice aquel versículo que decía Jesús en Mateo o Lucas, no me recuerdo, que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán en el mismo hueco, o en el mismo hoyo, como dice la palabra. Y cualquiera, dice Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgase en una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es una advertencia para el que hace tropezar a uno de estos pequeños. 3. Buscaron la intervención de los ancianos y religiosos, la confianza que ellos tenían de obtener la ayuda de los líderes en su pecado. Ellos sabían que los líderes religiosos se les uniría en su maldad, tanto religiosos como mundanos, engañándose a sí mismos, pensando que están bien y haciendo cosas que piensan que agradan al Señor, que agradan a Dios. Cuánto engaño hay en la mente y corazón del ser humano. Sabemos bien la ley de Dios. Prohíbe la acción, no obstante, pensamos que porque hemos recibido algún daño o porque tenemos necesidad, Dios comprende y no nos va a culpar. Pero fallamos al ver esto. Dios quiere suplir Él mismo nuestras necesidades cuando nos adelantamos y tratamos de resolver nosotros mismos el obstáculo o el asunto. No estamos confiando en Él. Fallamos al no creer que Él nos ama y se preocupa tanto por nosotros y que tiene el poder para suplir nuestras necesidades. Número 4. Ellos mostraron desprecio por la voluntad de Dios. Como ellos prepararon planes para llevar a cabo sus malvados hechos, desatendiendo la enseñanza clara de la palabra de Dios contra el propio pecado que estaban planificando. Mateo 22:36 al 39. Le hacen la pregunta al maestro y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma, y que este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque me llama Señor, nos dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llama Señor? Y no hacéis lo que yo digo. O sea, no hacemos la voluntad de Él. Le decimos Señor y nos acordamos de Él, pero no hacemos la voluntad de Dios. No hacemos la voluntad de Jesús. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vemos, hermanos, que Dios usó a un joven para revelar las obras de las tinieblas. Este joven, sobrino de Pablo, hermana de Pablo, vivía en Jerusalén. Como Dios usó a este joven, Dios usó lo que el mundo llamó un simple muchacho para revelar las obras de las tinieblas. Una gran lección, y es que Dios puede usar a los jóvenes en la obra de su reino. En
Es solo un asunto de que el joven se comprometa su vida al Señor. Hay muchos jóvenes en las amadas iglesias que trabajan en sus ministerios, cada uno llevando jóvenes, trayendo jóvenes a la congregación. Y es así que los jóvenes están trabajando en nuestras iglesias. Y vemos en nuestras congregaciones a muchos jóvenes trabajando en la obra, en muchos ministerios y comprometidos con mucho vigor. Trabajan en la obra de Dios. Y este joven sobrino era compasivo. Él escuchó acerca del complot y no lo ignoró, ni dejó que sucediera. Él amaba a Pablo y se preocupaba por él. Y era lo suficientemente listo. ¿Qué dice Miqueas 6:8? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. A este joven escuchó y se dio cuenta de la amenaza y el peligro de lo que se pensaba hacer en contra de su tío, de Pablo. Así que él se dio prisa en decirle a Pablo. Él tuvo su astucia para poder entrar hasta donde estaba Pablo. El joven no ignoró ni dejó a un lado su responsabilidad hasta que hubiera terminado su papel de intercedor y de hacer lo que estaba haciendo. Muchos jóvenes lo hubieran hecho, pero no él. Él amaba a Pablo y quería ayudar a su tío tanto como pudiera. Así que se apresuró a cumplir con su deber. El joven era muy valiente. Al lugar donde tenía que ir, la fortaleza, y a una prisión llena de todo tipo de soldados, guardias, y tuvo que hacerlo completamente solo. El asunto aquí es este: él sabía lo que se debía hacer y que sería difícil, tal vez hasta peligroso para él. Podía ser que al tratar de entrar lo pudieran herir o le pudieran quitar la vida, pero él valiente entró hasta donde estaba Pablo. Pero lo hizo porque era lo correcto y no le importó que le pudiera hacer daño. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Tú pues sufre penalidad como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Otro ejemplo de muchachos valientes, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Primera de Samuel 17:33, y el verso 37 nos dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. El muchacho era muy joven, se le llamaba un joven, pero era un muchacho porque Lisias, el tribuno, lo tomó por la mano. Verso 19. Imaginémonos a un joven, tan joven, haciendo lo que este muchacho hizo. Un vivo ejemplo para todos estos jóvenes. Era un sabio. El joven no solo le dijo al tribuno lo del complot, sino que sugirió que no atendiera a las solicitudes de los complicados en el complot. Verso 21. La idea del joven era sencilla y pudiera no resolver, pero sí a sí misma, el problema
el problema. El hecho de solo negar por completo la petición nunca satisfaría a los conspiradores. El joven pensó y ofreció sus pensamientos. Miremos otro ejemplo de otro joven sabio, Joás, segunda de Crónicas 24, 1 y 2. Dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Otro ejemplo de Josías, dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, e imágenes de acera, esculturas e imágenes difundidas. Segunda de Crónicas 34, 1 y 3. Otro bello ejemplo del niño o del joven Jesús. En Lucas 2:49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Las Escrituras nos dan muchos ejemplos de jóvenes inteligentes, sabios, que Dios los usó para su obra. Otro ejemplo del joven Timoteo, que nos dice su palabra en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez han sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Este muchacho, sobrino de Pablo, era digno de confianza. El tribuno dio instrucciones al muchacho para que no dijera a nadie sobre el complot, ni a los otros jóvenes, ni aún a sus padres. El oficial confió en el chico. Pudo haber retenido al muchacho por 1 o 2 días hasta que hubiera terminado todo el asunto, pero hubo algo en el que indicaba que era digno de confianza. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Qué hermosa esta lectura, que nos llena de confianza, un ejemplo para todos los creyentes, que nos llena, nos alimenta y nos entusiasma a seguir adelante. Y Dios está con cada uno en cada situación, en cada problema, sea bueno o no. Dios es soberano y misericordioso. La conspiración falló. Nuestro Dios usa la honradez, la justicia de los hombres para lograr que prevalezca su propósito. Vemos entonces el enorme contraste entre los líderes y religiosos y el tribuno, los mismos que debían haber estado a favor de la justicia y la santidad. Estaban involucrados en el mal, pero Dios predominó en esta ocasión. Usó la honradez y la justicia, el conocimiento de un soldado de lo que es bueno y lo que es malo, para librar a su siervo. ¿Cuántos líderes, hermanos, y religiosos están involucrados en el mal? Cuán a menudo Dios tiene que usar una persona de menor rango para echar a un lado el mal de los de mayor rango. Les invito, mis amados hermanos, que leamos 1 de Corintios 1, 26 al 28, que nos dice así:
26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Nos dice pues, mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy ni muchos nobles, ni sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Otro verso más nos dice Salmos 8:2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Un oficial en las Fuerzas Armadas de Roma comandaba alrededor de 100 soldados. Para el judío, el centurión tenía 3 cosas en contra: para profundamente odiado, porque no era judío sino gentil. Era de la nación que había conquistado Palestina. Y Roma era de la Fuerza Armada que los estaba ocupando. Cada vez que se menciona a un centurión en el Nuevo Testamento es con honor. El centurión que tuvo gran fe en el poder de Jesús, Mateo 8:5. El centurión que reconoció que el Jesús que colgaba de la cruz era el Hijo de Dios, Mateo 27:54. El centurión Cornelio, quien fue el primer gentil convertido al cristianismo, Hechos 10:22. El centurión que reconoció que Pablo era un ciudadano romano y lo rescató de la frenética turba, Hechos 23:17 al 23. El centurión que hizo los arreglos para librar a Pablo de la muerte luego de recibir el informe del plan de los judíos, Hechos 24:23. El centurión a quien Félix ordenó escoltar y cuidar a Pablo, Hechos 24:23. El centurión que escoltó a Pablo en su último viaje a Roma. Él trató a Pablo con gran cortesía y lo admitió como líder cuando la tormenta azotó al barco. Hechos 27:43. La estructura militar romana se construyó alrededor de la legión romana, que consistía de 6,000 hombres. La legión romana se dividía en cortes. Cada corte tenía 600 soldados. Esto significa que cada legión tenía la corte que se dividía en centuriones o en centurias. Cada centuria tenía 100 hombres y la guiaba un centurión. Los centuriones eran la columna vertebral de las legiones romanas. Eran los líderes en un contacto más cercano con los hombres, por lo tanto, eran los oficiales de quienes despedían en mayor grado los altos oficiales, William Barclay y otros más. Aquí vemos un alto grado de ignorancia espiritual. La carta de Félix, el gobernador, la ignorancia del mundo sobre la verdad. El espiritual, la carta, Pablo por sí misma. Simplemente es Lisias, el tribuno, relatando los sucesos y poniendo el caso ante el tribunal de Félix, el gobernador. El asunto a notar es este: el tribuno ignoraba la verdad espiritual, era el parecer un hombre de honor, justicia y honradez, un hombre
comprometido en hacer el bien. No obstante, cuando trató de comprender los cargos contra Pablo, todo lo que pudo decir fue que Pablo estaba acusado por cuestiones de la ley de ellos. Verso 29. Él no comprendió el asunto porque ignoraba la ley y la palabra de Dios. Qué notable lección para todos nosotros. Cuando son honrados y justos y honorables, sin embargo, ignoran la ley de Dios. Cuando no comprenden en realidad los asuntos e interrogantes de la vida. La palabra de Dios en Romanos 10:3 nos dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4:18. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fueren, no conocerán paz. Isaías 59:8. El providencial envío a Félix. Los hombres grandes estaban preparados para enfrentar a alguien que quiere testificar contra ellos. Jesús había dicho en Marcos 13:9, os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. El Señor estaba arreglando todas las cosas en la vida de Pablo para cumplir su palabra. El Señor quería un testigo ante gobernantes del mundo y no hay mayor testigo de Cristo. Así cada uno como creyentes somos puestos como testigos para llevar las buenas nuevas a todos aquellos que ignoran todas las cosas, que ignoran la palabra de nuestro Dios. Y estamos como testigos para testiguar todas las cosas que Dios manda a que enseñemos a todo creyente. Y que un creyente que se mantiene firme en Cristo al enfrentar la persecución. Hechos 24 al 25 y 13 y 26, 15. Permanecer firmes demuestra la verdad del Evangelio. El que persigue puede ver claramente su mensaje de amor y salvación. Permanecer firme da al Espíritu Santo una oportunidad inigualable para alcanzar el corazón de aquellos que están cerca de la verdad del Evangelio. Permanecer firme es un testimonio contra los que persiguen nuestras y muestran la maldad. Permanecer firme es un testimonio contra los que persiguen, muestran la maldad y perversidad de su corazón. Y esto permanecerá como testimonio contra ellos en el día del juicio. Así nos dice Mateo 24, 45 al 46. Cuando el Señor nos diga, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeñitos, tampoco a mí lo hiciste. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y Romanos 2, capítulo 2, versos 5 al 6 nos dice también, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoran para ti mismo, irán para el día de la ira y de la revelación del juicio. Juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su palabra.
o conforme a sus obras. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, nos da una buena lección como creyentes. Debemos estar firmes, dando un buen testimonio contra los que persiguen en sus maldades. Y con la ayuda de nuestro Dios, sacar a todas las personas de la ignorancia, del engaño. Hay muchos que creen en Dios, pero a su manera. Así como aquellos líderes que según ellos creían en Dios, pero seguían en sus engaños. Se creían tan religiosos, se creían tan sabios, pero seguían en sus egoísmos, en orgullos. Eran muy orgullosos y así mismo está el mundo. No quieren obedecer y se acomodan a sus pastores, sus líderes, como así me enseñó el pastor. Asimismo sigue engañándose y engañando a otros, asimismo. Y el Señor Jesús nos dice en su palabra: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Lucas 6:46. No quieren obediencia, ignoran la enseñanza. El verso 46 al 49 de Lucas nos relata lo siguiente: les voy a decir quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu, la casa no logra sacudirla, porque está asentada sobre la roca. Así es, hermanos, si nuestra enseñanza nos ha hecho fuertes, ninguna tempestad, ningún problema nos moverá, porque nuestro fundamento es Cristo Jesús. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz, amados hermanos, y que tengan un feliz día. Gracias a nuestro Dios eterno por su palabra.